En el Putumayo, la verdadera fuerza reside en el alma de su gente. Bienvenidos a Latidos de Nuestra Tierra, el espacio donde late el corazón de las personas que hacen la diferencia. Aquí recorremos el territorio para visibilizar el liderazgo, los sueños y las iniciativas que transforman nuestra historia. Porque aquí habla la gente, canta la montaña y suena el río. Latidos de Nuestra Tierra. Putumayo suena aquí. Putumayo, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Latidos de Nuestra Tierra. Hoy jueves 30 de julio, ya prácticamente cerrando este mes, cerrando ese, no podemos decir meridiano de año porque ya lo pasamos en junio, pero ya haciendo apertura oficial a esa recta final de este 2026. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener una conversación bastante importante. Oyentes, por favor, no cambien de dial. Péguense al programa de hoy porque esto les interesa a ustedes, a nosotros y creo que a mucha comunidad en general si nos escuchan por fuera del departamento. Antes de entrar en detalles, quiero saludar en la mesa de trabajo a mi compañera Kate Martán. Kate, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Latidos de Nuestra Tierra. Tú ya eres parte del equipo, eres parte de la familia, así que por favor saludemos a los oyentes. Así es, Hugo, un saludo para ti, para Leo, que hace posible que nos conectemos, a ustedes que ya dentro de pocos meses cumplimos 3 meses con esta hermosa familia tan linda, por hacerme trabajar cada día con cada latido en nuestro corazón. Y bueno, aquí tenemos arte, cultura, entretenimiento, pero también información, y esa es la especialidad del tema de hoy, así que súper conectados con todas nuestras redes sociales como Latidos de Nuestra Tierra Podcast. Así es, Kate, muchas gracias. Y mire, le quiero comentar, Kate, a usted y a nuestros oyentes, hay decisión que definitivamente se firman en escritorios fríos a cientos de kilómetros de las periferias del país, como nosotros, aquí en el departamento del Putumayo, pero cuyos temblores se sienten en cada rincón de nuestra tierra. Y eso es un ejemplo de lo que nos viene pasando con el tema que vamos a abordar hoy. Y se plantea desde ya, pongo la pregunta sobre la mesa, ¿se puede salvar el pulmón del mundo asfixiando el desarrollo de la gente que lo cuida? Con esta pregunta quiero presentar a nuestro invitado del día. En Latidos de Nuestra Tierra le damos la bienvenida al invitado de hoy. Estas son las personas que hacen la diferencia por nuestra tierra. Hoy en Latidos de Nuestra Tierra abrimos el debate más determinante para el futuro fiscal, ambiental y social, no solamente de nuestra región, sino en el país. Nos acompaña un hombre que le puso lupa de ingeniero y carácter de veedor a las cuentas claras del departamento. El ingeniero de Minas, Ferney Botina, coordinador de la veeduría por la transición energética justa y la paz. Ingeniero, bienvenido. Bueno, amigo de la mesa, Kate, amigos, un saludo especial para ustedes, para todos los radioescuchas del departamento. Nuevamente gracias por la invitación para poder transmitir toda esta información que tenemos, que es supremamente importante que la comunidad la conozca. Bueno, vamos a empezar por una pregunta contexto que usted fuera de micrófonos hace unos minutos nos planteaba, y es, ¿qué es transición energética? Porque hay un debate sembrado alrededor de todo esto, pero también hay una desinformación muy, muy alarmante. ¿Qué es en realidad la transición energética, ingeniero? Bueno, la palabra transición prácticamente es pasar de un punto A a un punto B, ¿cierto? Y si hablamos de energética, es prácticamente cambiar de lo que está en el punto A, cambiar al punto B. Y lo que se busca con la transición energética es terminar, digamos, el uso de los combustibles fósiles a unas fuentes mucho más amigables con el medio ambiente. En este caso, pues lo que se busca es pasar de todo ese uso del petróleo, del carbón, del gas, en fin, a unas tecnologías mucho más amigables, como el uso de fuentes de la luz solar, la parte eólica, la geotermia, y buscar con el fin de buscar o disminuir
todos los gases de efecto invernadero, que eso es uno de los puntos que a nivel mundial está afectando, ¿no? Y eso es lo que tenemos, hoy hablamos del cambio climático. Ok, ingeniero. Pero para pasar de ese punto A a ese punto B hay un proceso y hay ciertos subprocesos que se derivan precisamente de esto. Uno de estos es la parte documental y administrativa y hay una línea de tiempo bastante importante que hay que poner sobre la mesa, ingeniero, y que la estábamos precisamente conversando. Esto viene desde el 9 de octubre de 2025. Se emitió, y todo esto es en el marco del proyecto de resolución que quería sacar el Minambiente aquí en Colombia para declarar casi que el 50% del territorio nacional como bioma amazónico, ¿cierto? Esto incurría en una serie, o incurre mejor todavía este proyecto de ley, en una serie de violaciones a ciertos acuerdos a nivel internacional y a nuestra propia constitución política. En el marco precisamente de ese proyecto de resolución, usted como veedor precisamente de esa transición energética justa y para la paz aquí en el departamento del Putumayo, inició una serie de solicitudes de documentación a través precisamente de derechos de petición desde la veeduría, pero también se emitieron conceptos y respuestas. Resulta que una de esas se emitió el 9 de octubre del 2025, ¿es así? Este concepto binding del Ministerio del Interior prácticamente decía lo siguiente: la Autoridad Nacional de Consulta Previa le respondió precisamente al Ministerio de Ambiente que el proyecto de resolución para declarar el bioma amazónico como reserva de recursos naturales renovables sí requiere de consulta previa, y es aquí donde ese proyecto de resolución violaba la constitución política y los derechos de estas comunidades. Resulta que se identificaron 566 comunidades étnicas en 483 kilómetros cuadrados cuyo estatus, economía, modos de vida se veían directamente alterados por la prohibición de nuevas licencias mineras e hidrocarburíferas. Mi pregunta aquí es lo siguiente: ¿por qué este gobierno nacional se ha ensañado tanto y ha puesto sobre el cartel de que la empresa que sí cumple con las normas ambientales, de que la empresa que sí es legal, es la que se debe atacar, y no esa extracción ilegal que sí es la que está dañando ecosistemas sensibles de nuestra Amazonía y es la que está arrasando con millones de hectáreas de bosque y destrozando recursos hídricos que definitivamente va a ser muy difícil recuperar? ¿Por qué? Bueno, Hugo, yo antes de responderte esa pregunta quiero contextualizar algo que de pronto al gobierno nacional le ha faltado profundizar, y es esto: la transición energética no solamente es hablar de la energía, digámoslo así, desde su captación, transporte y consumo. Uh-huh. La transición energética también trae transición financiera, transición laboral, transición cultural, transición social, y estos factores de verdad han sido descuidados por el gobierno. Entonces, pretender imponer un acto administrativo sin contar con el consentimiento de las comunidades que habitan en ese territorio, sin contar con el consentimiento o la planificación que tienen las entidades de territorio ya proyectado, eso prácticamente es vulnerar a ese derecho que tenemos los que cohabitamos este territorio, porque nos están prácticamente diciendo qué es lo que debemos hacer en nuestro territorio y sin personas que no conocen. Con respecto al tema de que ellos, el gobierno nacional quiere, digámoslo así, proteger la Amazonía, entre comillas, pues ellos dicen que los peores, o digámoslo así, los que mayores generan deforestación en la Amazonía es la minería y el tema de la industria petrolera. ¿Sí? Es el gobierno actual, de este cuatrenio. Sí, correcto. Entonces, a raíz de eso pretenden sacar una resolución donde quieren limitar estas actividades económicas, sin preguntarle a las comunidades, sin preguntarles a las entidades, ni a las alcaldías, ni a las gobernaciones. Y por eso, pues, una de mis preocupaciones fue preguntarle al señor gobernador, a los señores alcaldes aquí en el departamento, si ellos tienen conocimiento o si los invitaron a las mesas técnicas para sacar esta resolución. Todos dijeron, no sabemos. O sea, ¿qué quiere decir? De que eso lo están manejando directamente desde el Ministerio del Ambiente. Pero hay algo curioso, y ahí uno ve la mala fe del Ministerio de Ambiente. Mira, el 9
de octubre, perdón, el 9 del 2025, Ajá. salió lo que tú acabas de leer, el concepto técnico, donde el Ministerio del Interior le dice al Ministerio de Ambiente: señores, ustedes no pueden sacar esa resolución sin haber hecho la consulta previa a las 566 comunidades étnicas. Pero ese concepto fue omitido por el Ministerio de Ambiente, y a pesar de eso sacaron a publicación, a consulta, digámoslo así, el proyecto de resolución, y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de todo esto y empezamos a hacer las observaciones del caso, ¿cierto? Entonces, tuvimos que llegar a instancias judiciales para que pudieran parar el proceso, y un juez hizo parar el proceso y los obligó a que hicieran la consulta previa con 566 comunidades. Pero resulta que ellos en su afán, porque ese acto administrativo lo querían mostrar en la COP30 en Brasil y no pudieron. Entonces, a pesar de eso, pues siguieron insistiendo, y como las consultas previas se hacen en territorio y con cada una de las comunidades. Y no es de la noche a la mañana que se hace. Exacto, no es de la noche a la mañana. Entonces lo que hicieron fue coger agremiaciones grandes, como la OPIAC y otras organizaciones, para hacer una consulta global y express, rápida. Y obviamente, hasta el momento... Como le gusta a este gobierno, todo fast track, debajo de la mesa. Sí, y creo que con los indígenas han avanzado bastante, porque hasta hace como 10 días por ahí vi unas publicaciones de que ya estaban listos prácticamente la consulta con ellos, pero resulta que con los consejos comunitarios de las negritudes los llamaron en 2 ocasiones, pero no pudieron adelantar nada porque no llamaron a todos los consejos comunitarios. Entonces, han visto, se ha visto ese roce que hay con las comunidades, y es ahí donde uno dice: si este es un gobierno donde resalta el trabajo comunitario, donde prevalece, digámoslo así, ese convivir en territorio, hoy vemos de que los hicieron un lado a las comunidades, están totalmente replegadas. Y no solamente a las comunidades, sino a las instituciones. Porque mira, aquí le tengo el 20 de mayo de 2026, el 22 de mayo de 2026, la respuesta precisamente que dio la Corpo fue la siguiente: en oficio DTP 2081. La autoridad ambiental confirma que no fue invitada ni vinculada a mesas técnicas de formulación por el Minambiente. Algo que usted mencionaba hacia las comunidades también ocurrió con las instituciones. Ellos reportan la ejecución de 37.035 millones de pesos en la vigencia 2023-2024, y reportan una ejecución de 34.643 millones de pesos en la vigencia 2025-2026 en el tema de sistema de regalías. Revela que en Putumayo hay 25 títulos mineros con instrumento ambiental vigente. A la fecha de ese 22 de mayo reveló eso el oficio de la Corpo en este documento. La mayoría de estos títulos, de estos 25 títulos, son materiales de construcción y metales preciosos. Y fuera de eso, 26 empresas con planes vigentes para transporte terrestre de hidrocarburos. Es decir, se ejecutan unos recursos del sistema de regalías, pero resulta que ellos no tienen participación como institución en la toma de decisiones que afectan al mismo territorio. Yo veo una descoordinación completa de este gobierno. Mira, aquí hay algo delicado. Resulta que la corporación, como la gobernación y las alcaldías, tienen unos recursos que provienen del Sistema General de Regalías, o sea, de la explotación petrolera y minera en el departamento. Pero resulta que el ministerio planificó una resolución sin invitar a la corporación, a sabiendas de que parte de esos recursos financieros provienen de esas actividades. O sea que si eso se ejecuta, la Corpo Amazonía queda mucho más, pues con menos recursos para ejecutar, ¿cierto? Entonces, yo veo aquí complicado porque no tienen en cuenta la planificación. Por ejemplo, la corporación ya tiene un plan de acción para trabajarlo, y eso obviamente amerita los recursos. Y por eso fue nuestra preocupación y pedir cifras exactas. Mira, aquí tengo, para la corporación, tú lo acabas de decir, en el bienio 2023 y 2024 fueron 37.000 millones
Sí, cerca de 37.000. Y Así para el es. bienio 2025-2026, que todavía están en ejecución, ya van cerca de 34.000 millones, ¿cierto? Así es. Esos recursos se ejecutan en 3 departamentos, en Putumayo, Caquetá y Amazonas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra platica de nuestro petróleo también se ejecuta en proyectos de inversión en el Caquetá. Inversión social, Sí. ¿cierto? Y pues también con el ánimo de proteger obviamente ecosistemas, entonces también se dedican para elaboración de poncas, para las cuencas, de pronto para la recuperación de algunos pasivos ambientales. Pero todo esto lo hace ¿quién? El sector minero del departamento del Putumayo. Ahora, uno puede ver aquí de pronto en muchos de los escenarios, muchos políticos o aspirantes a cargos públicos hablando de no a la minería, no a la parte petrolera, pero no conocen este tema de fondo. Cuando uno les dice, bueno, pero si aquí el departamento, por decir algo, en el bienio 2023-2024 recibió cerca de 209.000 millones de pesos, ¿cierto? Así es. Y son Aquí utilizados están. para recursos de inversión social. Y uno les pregunta, y bueno, ¿de dónde pueden provenir? Si no es del sector minero, ¿de dónde más pueden llegar esos recursos? Y de hidrocarburos, porque mire, Claro. la cifra que usted menciona, ingeniero, hace referencia a la respuesta de la Gobernación del Putumayo en oficio GJU del 2026, número 1265. Esa respuesta se emitió el 29 de mayo de 2026. Y aquí aclaran que el gobernador en ese entonces no pudo asistir a la socialización en Florencia, que se dio en noviembre de 2025 por comisión oficial, pero registran un presupuesto, como usted lo acaba de señalar, del Sistema General de Regalías asignado de 209.137 millones de pesos para 2023-2024 y de 84.729 millones de pesos para vigencia 2025-2026. La gobernación emitió en este oficio un grave aviso. Si se suspenden definitivamente las regalías extractivas, definitivamente no se pueden asumir compromisos con recursos propios. Y para ellos es alarmante, pues el recaudo propio no alcanza. Y ese discurso lo vimos replicado muchas veces por los secretarios del gabinete del departamento del Putumayo, así como por el mismo gobernador en una socialización que se hizo en Cartagena, me dijo, ¿cierto? Sí, con la ANDI. Con la ANDI. El gobernador hizo un pronunciamiento sobre eso, sobre la preocupación, o sea, porque la verdad queda desfinanciado los programas, no se pueden ejecutar, y menos pues los planes de desarrollo pues ya van a quedar incompletos, no van a poderse ejecutar. Entonces, ese es un tema complicado. Entonces, aquí vemos definitivamente ese gobierno le gusta dispararse en los pies, por decirlo de alguna cosa. Ataca el sector minero, energético y de hidrocarburos, pero es el que apalanca precisamente la economía nacional y muchos de los programas en educación y salud, sin mencionar en cultura y medio ambiente, pero se hace el de la vista gorda con el verdadero problema, que es ¿cuál, ingeniero? Pues mire, la verdad es que el tema de la transición no se puede hacer a la ligera como la están planteando. Uh-huh. Los recursos que generan los hidrocarburos o la minería deben ser utilizados para poder planificar una transición que sea articulada desde las comunidades. De lo contrario es difícil, porque es que ¿con qué recursos vamos nosotros a adelantar una transición si acabamos el recurso que le aporta esto? Pero hay algo importante. Yo también te envié por ahí un oficio de la alcaldía de Mocoa. Me gustaría que también les digas a la comunidad cuánto recibió la alcaldía por regalías petroleras en el 2023-2024. Así es. El oficio al que usted hace referencia, ingeniero, es el oficio SPM 20-2605-688, emitido el 20 de mayo precisamente del 2026. La Secretaría de Planeación informó que para el bienio 2023-2024 incorporó 6.750 millones y para 2025-2026 hasta la fecha hasta la fecha del 20 de mayo se llevaban incorporando 2.495 millones del sistema de general de regalías destinados a vías, energía solar, rural y cementerio. Aclaró que no tiene poder decisorio nacional, pero adelanta análisis previos para no depender solo de regalías. Ese
Fue Sí. el extracto del oficio emitido por la alcaldía de Mocoa para el 20 de mayo de 2026. Mira, eso es algo importante que los próximos gobernantes deben conocer de estas cifras, porque yo he visto por ahí muchos que aspiran a cargos de elección popular hablando de que nos oponemos a la regalía, a los proyectos petroleros, mineros, pero no saben estas cifras. Y estas cifras es prácticamente inversión social, que no solamente va para el tema ambiental, de pronto recuperar algunos pasivos, sino para el tema de vías, para el sector educación, porque la gobernación hoy de estos recursos de regalía los utiliza para el PAE. También está para el tema de infraestructura vial. Y esto a veces lo hacen es por generar esa discordia o ese mal ambiente a un sector que le está dando al departamento. Cabe anotar, y aquí sí quiero ser muy claro, mira, nosotros en el departamento del Putumayo llevamos más de 40 años produciendo petróleo, pero no ha habido un gobernante a nivel de municipio productor o a nivel de departamento que haya dicho, con esos recursos nosotros vamos a apuntarle a establecer una economía propia para el departamento. No, solamente hemos cogido esos recursos y los hemos gastado. Hoy en día no podemos decir que el Putumayo tenga una economía propia, estable en nuestro territorio. No lo tenemos. Muchos hablan del turismo y bonito y a veces lo idealizan y bueno y todo el cuento, pero no alcanza a tener, esas arcas, digamos, del departamento no se alcanzan a igualar a lo que dan las regalías. Otros hablan del sector agropecuario, pero pues tampoco. A veces vivimos como en un mundo de ilusiones y eso nos ha hecho mucho daño. Y yo le quiero aquí preguntar una cosa, la narrativa que ha instaurado precisamente en este cuatrenio el gobierno nacional es que el sector minero, energético y hidrocarburos no puede coexistir con ningún otro sector productivo, como el que usted acaba de mencionar, el agropecuario, por ejemplo. Eso es una realidad porque para ellos el gran demonio es el sector minero energético, y así se lo han hecho a creer lastimosamente a muchas personas que hoy en día replican esa narrativa sin investigar, sin tener conocimientos. ¿Por qué hace eso el gobierno nacional? Mira, la historia de la humanidad está reflejada por dos actividades prácticamente, los cuales ayudaron a que la humanidad, digámoslo así, llegue hasta nuestras épocas, es la agricultura y la minería. La minería es una de las primeras actividades de la humanidad, porque a partir de allí el hombre utilizó la herramienta para poder cazar, los mismos minerales para poder abonar, y hoy en día seguimos dependiendo de la minería. La roca caliza, la roca fosfórica, el sulfato de cobre, todos son elementos para aportarle al desarrollo agrícola. Y que digan que no pueden coexistir estas dos actividades, eso no es cierto. Porque la una depende de la otra. Y hay algo aquí en nuestro departamento. Nosotros en el departamento del Putumayo no somos agrícolas, no somos un departamento turístico, no somos un departamento, digámoslo así, que tengamos o demos a conocer representando una actividad económica firme. ¿Qué nos ha identificado nuestros ingresos? Es el petróleo. Eso es lo que prácticamente hoy en día está ocupando el 24.4% del PIB del departamento. Y la verdad, considero de que no hemos podido aprovechar esos recursos para poder establecer o haber generado una visión de territorio a largo plazo y poder canalizar esos recursos para poder establecer ese Putumayo que queremos. No hemos podido. Solamente los recursos llegan, se gastan y bueno, y hasta ahí llegamos. Y lo que quiere decir esto es que estamos planificando con un tiempo de 4 años, con un plan de desarrollo del gobierno de turno. Esta es nuestra planificación. Hoy vemos en otros departamentos cuando ya dicen agenda, que es 2030, ahora están proyectando agenda 2535, o sea, están proyectando el departamento ya 10 años, Antioquia, el Huila, Cundinamarca. Eso es planificar con una visión de territorio. Nosotros sin improvisar. No lo hacemos. Claro, nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos 4 años un plan de desarrollo, no es más. Bueno, y eso sigue. ingeniero, tiene usted
un conocimiento muy importante, y es que sus carreras es una de las más antiguas en todo el mundo. Hace unos días estábamos acá con la gerente de país, Tiana Álvarez, que nos decía que el proyecto Mocoa es una gran oportunidad no solamente para Mocoa, sino para todo el territorio. Se está hablando de la transición energética, y es que el cobre es la columna vertebral de este propósito de vida, que no solamente va a beneficiar al departamento, sino a toda Colombia. ¿Cómo ve usted, desde su conocimiento de la exploración, explotación metalúrgica, cómo este proyecto realmente le puede impactar positivamente al territorio, dejando a un lado pues todo el tema de los temores y los miedos? Usted, pues, que tiene la capacidad intelectual para darnos esa respuesta. Bueno, en primer lugar, decirle que el tema del proyecto Mocoa, pues es un proyecto que se viene investigando desde los años 70. O sea, esto no es por nuevo. Diferentes empresas. Sí, esto no es nuevo. Incluso, ¿cierto? el gobierno nacional fue el que inició esa exploración. Es que eso fue Ingeominas y la ONU. ¿Sí? En ese momento, en el 70, se gastaron como $3 millones. Pero bueno, eso viene en investigación. Pero hay algo importante que no solamente va a beneficiar al departamento, es al país. Porque hoy la política global gira en torno a la transición energética, que esta a su vez demanda unos minerales críticos y estratégicos a nivel mundial. Y en Colombia nosotros tenemos unos minerales estratégicos, que son 17 que se han establecido aquí. Dentro de esos está el cobre. ¿Qué quiere decir eso? Que el cobre es uno de los minerales, llamémoslo así, más utilizado en todo lo que tiene que ver con la generación de energía, transporte de energía y consumo de energía. Es el sistema circulatorio precisamente de la transición energética. Sí, claro, abarca los tres, ¿cierto? Entonces un proyecto desarrollado en nuestro territorio, pues es supremamente importante si lo vemos desde la articulación de las cadenas productivas. O sea, no podemos pretender de que solamente se extraiga concentrado de cobre y lo exportemos. Nosotros los putumayenses estamos cansados de que nos vengan, nos quiten. Eso sería repetir la experiencia del petróleo. Exacto. Desde la veeduría nosotros nos hemos enfocado y hemos hecho acercamientos con la empresa Liberos para decirles, señores, necesitamos que industrialicen nuestro Putumayo. Si alguien quiere el mineral de cobre o quiere el cobre en sí, pues que vengan y monten las fábricas aquí en el departamento, las monten aquí en Mocoa o en Villagarzón, donde permitan, para poder de que ese valor agregado de eso se haga acá, se quede en nuestro departamento. Porque es que la diferencia, y eso lo digo porque nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Agencia Nacional de Minería, y el proyecto Mocoa es el único, y un dato importante, es el único proyecto a nivel nacional de los 5 proyectos que hay de cobre que está pensando en industrializar el proceso. O sea, sacar el cobre y procesarlo aquí. Pero los demás proyectos no están pensando en eso, están tratando de... O sea, extraen el mineral y lo exportan. El concentrado y exportarlo. Entonces, es algo importante y me pareció a mí excelente. Yo cuando hablamos con la agencia, pues nos dijeron eso. Ve, la Agencia Nacional de Minas, que es una agencia del gobierno nacional. Sí, la Agencia Nacional de Gobierno, porque ellos hacen unas rondas de minerales y ahí están en contacto con todas las empresas. La directora Lina Franco, sí. La directora Lina Franco. Entonces, yo considero que nosotros como putumayenses estamos llamados a hacer seguimiento a este tipo de proyectos. Como te digo, que se haga con todo el rigor de la norma minera y ambiental y social, desde un marco, digámoslo, yo diría siempre es de minería sostenible. Muchos no les gusta eso, muchos dicen eso es ilusorio, eso es vendehumo, pero es que la sostenibilidad tiene que ver con aumentar los beneficios económicos, sociales y a la misma vez disminuir todo ese tipo de impactos ambientales. Debe haber un equilibrio y a eso es que le apuntamos con esta nueva visión de minería a nivel del mundo. Por eso yo hago un llamado a todos los temerosos de este proyecto, y los entiendo, porque es que el temor nace cuando se desconoce, cuando no se tiene la información suficiente o cuando a veces de pronto les meten temor o son mal informados, generan ese tipo de miedo. Desde la veeduría tenemos las puertas abiertas a informar, a dar la charla, porque ya lo hemos hecho con algunas comunidades. Y qué te digo, hay algo importante, es que nosotros en la agencia también pues manifestamos de que las empresas hoy en día deben de ser más sociales
y no tan técnicas como venían antes. Es que antes el rol, digámoslo así, que llevaba el ingeniero o el geólogo era de mucho mayor todavía porque era técnico. Hoy en día no. Las empresas mineras, y eso nos lo dijo ya la agencia, las empresas mineras tienen digamos así, la parte social de las empresas mineras tienen un rol muy importante, mucho más que el departamento técnico, y eso es lo que está dando resultado hoy en día. Eso está hoy en día en el marco de estándares jurídicos de cada una de estas empresas que desarrollan tareas tanto de exploración como la que se ha referenciado aquí, que es el proyecto Mocoa del Iberocobret, y también que llevan estas empresas en diversos puntos del país, también como el tema de explotación. Pero mire, usted ha tocado 2 puntos claves, ingeniero. El mito del cero minerales, es decir, que dejemos de usar minerales. Y yo le quiero hacer aquí un agregado a todo esto que usted nos acaba de mencionar. La transición energética justa no significa dejar de usar minerales, significa usarlos pero con responsabilidad y propósito. Para fabricar un solo panel solar fotovoltaico de los que se instalan en las veredas rurales, por ejemplo, del municipio de Mocoa, se necesita silicio de alta pureza, cobre para la conducción de la electricidad y aluminio para el marco y plata para las soldaduras. Es decir, si nos gusta el tema de la transición energética, debemos amar la minería, pero responsablemente, y exigir que se practique con estándares responsables. Y usted tocó otro punto, el equilibrio justo. Sin cobre no hay cables para la red eléctrica, sin litio y cobalto no hay baterías para almacenar energías de sol, de celulares, de smartwatch, de PlayStation, de todo lo que usted tiene en su casa. Por favor, la ingeniería de minas y la veeduría ambiental que representa aquí el ingeniero Ferney Botuina, nos recuerdan que la verdadera transición no se frena ni se hace con decretos, sino que la transformación con tecnología justa se hace en el marco de una consulta previa y de la mano de las comunidades. ¿Así es o no, ingeniero? Sí, mira, yo quiero agregarte algo que de pronto puede entrar en controversia lo que voy a decir. Pero si tú quieres salvar el planeta, debes impulsar la minería. Es una ambivalencia. Si impulso la minería para poder salvar el planeta. Y hacer veeduría de esa minería. Hacer veeduría, control. ¿Por qué te digo? Ajá. Porque es que si tú quieres disminuir la generación de los gases de efecto invernadero, o sea, tienes que pasar de ese consumo, digámoslo, del consumo del combustible de fósil a a una fuente renovable. Tienes que cambiar un sistema. Los minerales cambian, las maquinarias cambian, todo cambia. Y uno de los digamos, minerales más exigidos hoy por el mundo entero o de mayor demanda es el cobre. El cobre para el 2030 ya prácticamente necesitan 50 millones de toneladas. O sea, no hay cobre en el momento, no hay cobre. La demanda supera la oferta. Obviamente, los proyectos mineros, Chile, que ocupa el 30% de cobre, ya prácticamente están en una etapa de incremento de costos por los métodos de explotación. Bueno, ingeniero, yo creo que quedamos pendientes para una segunda parte de esta entrevista y le propongo aquí desarrollar todos estos temas en una próxima entrevista. Por ahora, vamos a despedirnos, agradecer a todos nuestros oyentes por latir con nosotros el día de hoy. Los datos están sobre la mesa, los documentos son públicos y pueden accederlos desde cualquier parte, cualquier persona. Y la tarea de defender nuestra tierra nos corresponde a todos, pero con argumentos. ¿Así es, Kate, o no es, Kate? Claro, y más cuando se tiene la información como ustedes de primera mano, qué importante que es compartirla con nuestros oyentes y con la mesa de trabajo. Sigan conectados a nuestra programación y recuerden, el territorio no se negocia, se construye con la voz de su gente. Nos escuchamos en la próxima emisión. Chao, chao.